Buenas tardes, chicos. Acá les tengo el video acerca de la resolución de la guía que llamamos Control 2, ¿cierto? Los ejercicios que no alcanzamos a hacer por el inconveniente que les comenté. La idea es resolverlo acá más o menos rápido, ¿cierto? Para que tengan una resolución de esta guía y una explicación de mi parte. Así que vamos a comenzar, vamos a leer pregunta a pregunta. Y obviamente, ¿cierto? Les dejo que si les queda alguna duda del video, se los dejo para que me consulten por el chat, ¿cierto? Por correo. O para la próxima clase. Entonces, primero, la pregunta 1 es una pregunta de habilidad de pensamiento científico y dice lo siguiente. En un experimento se deja deslizar libremente un bloque por un plano inclinado, continuando por un plano horizontal hasta que se detiene. Un primer estudiante escribe en su cuaderno que, dado que el bloque se detiene, entonces existe una fuerza de roce entre las superficies de contacto. Mientras que un segundo estudiante anota en su cuaderno que si la superficie de alguno de esos planos fuese más áspera, el bloque se detendría antes. Entre las siguientes opciones, ¿qué podrían representar las anotaciones de estos dos estudiantes? Alternativa A, una conclusión y una inferencia. Una teoría, una conclusión. Una inferencia y una teoría. Una conclusión y una ley y una inferencia. Entonces, la respuesta correcta es la primera, esa A, porque el primer estudiante hace su afirmación a partir del experimento. Cualquier información que nosotros obtengamos a partir de un experimento y la generalicemos, ¿cierto? Es una conclusión. Mientras que el segundo estudiante está haciendo una predicción. Su predicción, ¿cierto?, corresponde en términos científicos a una inferencia porque la inferencia utiliza información que se obtiene antes, ¿cierto?, para realizar una predicción en otro experimento. Eh, Acá yo creo que la confusión más clásica que podría acarrear esta pregunta es la palabra teoría. Acuérdense que las teorías en ciencia son una explicación abstracta, o sea, son una explicación completa de un fenómeno que explica, incluyendo varias cosas, en especial experimentación, explica como el trasfondo de un fenómeno, ¿cierto? No es como la teoría que utilizamos cotidianamente, que decimos, tengo una teoría acerca de esto. No, una teoría es una explicación completa, respaldada por evidencia empírica. Entonces, en este caso, él no está realizando una explicación del fenómeno, sino que simplemente está haciendo una predicción. Por lo tanto, la alternativa A. Segundo, la segunda pregunta. A una persona le es muy difícil tanto cargar como agitar hacia los lados una pesa de 50 kilos en el aire. Sin embargo, si estuviera en la Luna, donde la aceleración de gravedad es un sexto que el de la Tierra, le es más fácil cargar la pesa, pero sigue siendo igual de difícil agitarla hacia los lados. ¿Qué, nos, qué explica o qué concepto, ¿cierto? ¿Qué nos permite distinguir esta experiencia? Claramente vamos a distinguir los conceptos de peso y masa inercial. Uh-huh. Acá no estamos distinguiendo el concepto de fuerza en ningún caso, así que lo descartamos. Eh, ¿Por qué? Porque la explicación de este experimento es bien sencilla. Lo que nos pesan los cuerpos, es decir, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una taza, y la resistencia, cuánto nos cuesta tomar esta taza, viene dada por la fuerza que hace la gravedad de la Tierra hacia abajo. Entonces, mientras más fuerte sea la gravedad, más nos va a costar sostenerla, porque nosotros estamos luchando, nosotros estamos aplicando una fuerza contraria a la gravedad para mantenerla estática. Pero a lo que se refiere el segundo inciso, ¿cierto? Es a moverla horizontalmente, agitarla hacia los lados. Es cuando nosotros queremos mover un objeto que se manifiesta el concepto de inercia. Y a la persona le cuesta agitarla hacia los lados tanto acá en la Tierra como en la Luna, y es porque la inercia, que es la resistencia que tienen los objetos para moverse, eh, ¿cómo se llama? Es independiente de la gravedad, ¿cierto? Porque la inercia está representada por la masa. Entonces, primero que nada, entender qué distingue los conceptos de peso y masa inercial, esta experiencia. Y esto es, ya que en la Luna el peso de la pesa es menor, por lo tanto es más fácil cargarla, pero su masa inercial sigue siendo la misma porque
la masa acá en la Tierra no cambia en la Luna. Por lo tanto, nuevamente la alternativa A. La tercera pregunta nos dice, ¿es correcto afirmar que la fuerza neta siempre tendrá la misma dirección y sentido que, esto es bien directo, que la aceleración? Y esto es correcto porque nosotros tenemos que la fuerza, el vector fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Entonces, si la aceleración tiene un sentido, la fuerza también va a tener, porque la masa siempre es un número que es positivo. Por lo tanto, la masa no modifica el signo de la aceleración. Entonces, por ejemplo, si la aceleración tiene signo positivo, la masa tiene signo positivo, más por más nos va a dar que la fuerza va a tener un signo positivo, pensándolo en una con negativo y positivo para indicar el sentido. Y en el caso de que la aceleración fuera negativa, es decir, apuntar hacia la izquierda, si multiplicamos el más con el menos, ¿cierto? La fuerza también nos va a dar hacia la izquierda. La fuerza siempre va a tener el mismo sentido de la aceleración, principalmente porque la masa es un escalar positivo. La pregunta 4. Un maravilloso libro de física teórica está sobre una mesa horizontal. La fuerza de reacción a la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro es, y esto nuevamente muy sencillo, nos están preguntando, la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro, esa es la normal que nosotros conocemos. Esta es la fuerza de la mesa sobre el libro y por lo tanto la reacción tiene que ser completamente al revés. La fuerza que ejerce el libro sobre la mesa. Entonces, eso tiene que ser la D. La alternativa D. Siempre. Siempre es así. Si es la mesa sobre el libro, la reacción es el libro sobre la mesa. Si es A sobre B, la reacción es B sobre A. Bien, bien sencillo. La pregunta 5. Nos preguntan, sobre un cuerpo actúan 4 fuerzas representadas en la figura 14. El módulo de la fuerza neta en el eje X es, y esto es simple, simplemente tenemos que sumar las fuerzas que están en el eje X. Las fuerzas en el eje X son 15, que lo voy a poner con número positivo, por la convención, menos 6 newton, que está en el sentido negativo, y por lo tanto la fuerza va a ser 9, si no me equivoco. 9 newton. La fuerza neta en el eje X es 9 newton. Lo tenemos correcto. En la pregunta 6 nos dicen, 2 vehículos, un camión y un auto, viajan por la misma carretera rectilínea y lamentablemente por la misma pista y en sentido opuesto. La rapidez del auto es 36 km por hora y la del camión es de 72 km por hora. Y la masa del camión es el doble de la que tiene el auto. Se produce el choque frontal entre ambos. De la situación dada es correcto decir quién. Esta es una pregunta también clásica de acción y reacción porque nos preguntan la fuerza. Entonces nos van a preguntar sobre la fuerza que ejerce el auto sobre el camión y el camión sobre el auto. Como son para acción y reacción, deben tener el mismo valor numérico, independiente de las masas. Las masas lo que va a afectar va a ser los efectos que tenga sobre el auto, pero las fuerzas van a ser idénticas. Por lo tanto, ambos ejercen fuerzas de igual magnitud por la tercera ley de Newton, ¿cierto? Que nos dice que los pares de acción y reacción ¿cómo se llama? Tienen igual magnitud. La pregunta 7 nos dice, se cuelga de un resorte una bola de 15 kilos de masa, cuya constante elástica vale 2100 newton por metro. ¿Cuánto es la elongación del resorte expresada en centímetros? Y nos dice que consideremos el módulo de la aceleración de gravedad como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Esto va a complicar un poco el cálculo porque no es 10, pero no importa. Lo primero que hay que hacer es un dibujito. Acá nosotros vamos a tener el resorte, vamos a tener esto colgado y vamos a asumir que esto está en equilibrio. Entonces, para que el resorte esté en equilibrio, acá nosotros vamos a tener la fuerza peso y hacia arriba vamos a tener la fuerza elástica, ¿sí? Que es la que le hace el resorte para sostenerlo hacia arriba.
Entonces acá nosotros vamos a tener que el peso menos la fuerza elástica va a tener que ser cero. Por lo tanto, la primera conclusión que llegamos es que el peso es numéricamente igual a la fuerza elástica. Ahora, la fuerza elástica se relaciona con la elongación del resorte mediante la ley de Hooke. Entonces acá aplicamos rápidamente la ley de Hooke, que me dice que la fuerza elástica es menos la elongación multiplicada por, ¿cómo se llama? Multiplicada por la constante del resorte. Esa es la fuerza elástica que se ejerce. Acá la elongación, nosotros vamos a tener que la fuerza elástica es un número positivo, ¿cierto? Y esto es porque la elongación es negativa. ¿Por qué decimos que la elongación es negativa? Porque el resorte se estira hacia abajo. Entonces acá nosotros estamos asumiendo, ¿cierto?, que hacia abajo es negativo. Negativo por negativo nos va a dar el valor de la fuerza elástica. Entonces, nos vamos primero con el valor del peso. El peso son 15 por 9,8, que es la gravedad. Vamos a tener acá menos la elongación y multiplicada por K. ¿Ya? Que esto tiene que ser 2100 newton. Esto es newton por metro y el peso tiene unidades de newton. Por lo tanto, cuando hagamos el cálculo se nos va a cancelar newton por newton acá, y cuando esto pase dividiendo hacia el otro lado nos va a quedar el metro arriba. Entonces, el valor de la elongación negativa, ¿cierto? Va a ser igual a menos 15 por 9,8 dividido en 2100. ¿Ya? Y esto va a estar medido en metros. ¿Ya? Esto es un cálculo que nos da flojera hacer. Así que lo voy a hacer acá en la calculadora. Entonces vamos a tener 15 por 9,8, eso nos da 147, y 147 dividido en 2100 nos da 0,07, ¿ya? Es decir, irascible. 0,07 metros, que eso obviamente son 7 centímetros. Y esa es la respuesta. Nos da negativo, ¿ya? Y es por eso que esta pregunta igual puede tener cierto inconveniente. Nos deberían preguntar cuánto es el módulo de la elongación. Y esto sería más adecuado. ¿Cuál es el módulo de la elongación? ¿Cierto? Porque acá esto está asumiendo un signo que nosotros no utilizamos para realizar el ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, borramos acá y la respuesta es 7. Bien. En la figura se presenta una caja que cuelga en reposo sostenida por 2 cuerdas amarradas a un soporte. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor las fuerzas que actúan sobre la caja? Eso es bien fácil, hacer un diagrama de cuerpo libre. Aplicamos las flechas. Por esta cuerda va a haber una tensión, por esta cuerda va a haber otra tensión, y hacia abajo va a estar actuando el peso. El único diagrama que concuerda con esa representación de las fuerzas es el diagrama B. Por lo tanto, la respuesta a esta alternativa, ¿cierto?, es la que dice acá, B. 9. Un resorte que cumple la ley de Hooke se cuelga y se le aplica una fuerza vertical hacia abajo. En esta situación es correcto afirmar que esto es básicamente decir el describir la ley de Hooke, y la respuesta correcta es que el estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Y eso es lo que nos dice básicamente la ley de Hooke. Mientras más fuerza se aplique, mayor va a ser el estiramiento o la elongación del resorte. Eso. En la 10 nos dice, un cuerpo, o sea, sobre un cuerpo de 3 kilos, actúan 2 fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido, debido a lo cual el cuerpo adquiere una aceleración de magnitud de 4 metros sobre segundo cuadrado. Posteriormente, sin cambiar las magnitudes, las fuerzas se aplican en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, y el cuerpo adquiere una aceleración de magnitud 2 metros por segundo.
¿Cuáles son las magnitudes de estas dos fuerzas? Y esto es bastante interesante. Lo que tenemos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener acá el cuerpo en la situación inicial. Acá vamos a tener el cuerpo en la segunda situación que nos propone. Entonces, acá tenemos dos fuerzas. Voy a llamar a esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. Las voy a anotar en colores distintos para distinguirlas. Acá tanto F1 como F2 se están aplicando en el mismo sentido. Acá se aplica una fuerza F1 y acá se aplica la fuerza F2. Y en el otro caso, las fuerzas se aplican en sentidos contrarios. Es decir, por ejemplo, digamos que F2 es la que se está aplicando hacia la derecha y vamos a decir que F1 es la que se está aplicando hacia la izquierda. Entonces acá vamos a tener F2 y acá vamos a tener F1. Da lo mismo cuál elijan o qué lado elijan que apliquen la fuerza, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que F1 menos F2 tiene que ser igual a la masa del cuerpo, que son 3 kilos, por la aceleración, que son 4. Es decir, 3 por 4, 12. En este caso vamos a tener que F2, perdón, me corrijo. Acá como va en el mismo sentido, es la suma. F1 más F2 tiene que ser igual a la masa por la aceleración. 3 por 4, y eso es 12. 12 newton. Y acá vamos a tener F2 menos F1, y eso va a tener que ser igual a la masa, 3 por 2, y eso va a tener que ser 6 newtons. Por lo tanto, acá nos va a quedar un sistema de ecuaciones para resolver F1 o F2. Voy a borrarlo, voy a anotar más bonito. Y el sistema nos dice esto. F1 más F2 es igual a 12, y F2 menos F1 es igual a 6. Este sistema se resuelve fácil, se suma hacia abajo, F1 con F1 se cancela, y eso nos da 18. Es decir, 2F2 es igual a 18, por lo tanto vamos a concluir que F2 es igual a 9 newton. Con lo por siguiente vamos a definir que F1 más 9 tiene que ser 12 de la primera ecuación, y vamos a obtener que F1 debería ser 3. Por lo tanto, las fuerzas tienen que ser 3 y 9 respectivamente. ¿Ya? Y eso es la C. Es decir, en la C tenemos que las fuerzas son 3 y 9. Chuta, no se borró todo. En la 11. Un joven empuja su carro con ruedas que giran sin problema a través de los pasillos horizontales de un supermercado a medida que lo llena con mercadería, con los brazos dispuestos siempre de la misma manera. A partir de las fuerzas implicadas en la situación se puede afirmar correctamente que la fuerza normal del carro siempre será la misma. Eso es incorrecto, ¿cierto? Porque a medida que nosotros agreguemos peso arriba, estas magnitudes, ¿cierto? La fuerza normal del carro se va a ir adaptando y va a ir creciendo a medida que se agreguen más cosas. Por lo tanto, no siempre es fija. ¿La fuerza de roce entre el carro y el piso siempre será la misma? No, porque debido a que la normal del carro va aumentando a medida que le echamos cosas, acuérdense que el roce crece con la normal. Por lo tanto, la fuerza de roce entre el carro y el piso no va a ser la misma. El peso del carro variará, pero la fuerza normal sobre el carro siempre será la misma. No, la fuerza normal no es la misma. La fuerza de roce entre el carro y el piso dependerá de la cantidad de mercadería. Por supuesto que sí, de la masa del carro y de la rugosidad del piso. Perfecto. Va a depender de todas esas cosas. La fuerza ejercida por la persona sobre el carro dependerá solo de la cantidad de fuerza o sea, dependerá solo de la cantidad de mercadería y la masa del carro. No, porque también depende de la rugosidad del piso. Porque tenemos que considerar obviamente los efectos de la fuerza del roce. Ya, la pregunta 12 nos dice,
un cuerpo se mueve entre los puntos P y S en plano horizontal. El tramo PQ es liso, sin roce, y el tramo QS es áspero, con roce. Durante todo el trayecto de P a S actúa una fuerza horizontal de magnitud constante F0, tal como lo representa la figura. Si A1 y A2 son las magnitudes de las aceleraciones del cuerpo en los tramos P, Q y S, y R es la magnitud de la fuerza de roce en QS, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a R? Y acá lo vamos a tener que plantear así, tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Para cuando haya roce y para cuando no haya roce. ¿Ya? Entonces, cuando no hay roce, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener acá la normal, el peso, y vamos a tener la acción de F0. Poniéndole los nombres, ¿cierto? Tenemos normal, peso, y vamos a tener F0. En cambio acá, cuando tengamos roces, vamos a tener la normal que actúa hacia arriba, el peso que actúa hacia abajo, hacia la derecha vamos a seguir teniendo a F0, pero contrariamente vamos a tener la fuerza de roce. Entonces esta va a ser la normal, nuevamente, N, P, acá va a estar actuando F0, y acá va a estar actuando R, que es lo que nosotros nos queremos determinar. En la primera, lo primero que vamos a sacar de ambas ecuaciones en el eje Y es que la normal va a ser igual al peso. Bueno, en realidad no necesitamos mucho eso, porque como acá la normal igual al peso, en los dos lados se cancela. Lo importante es que acá, al plantear la segunda ley de Newton, F0 tiene que ser igual a A1 multiplicado por la masa. Y acá vamos a tener que F0 menos R tiene que ser igual a A2 por la masa. Entonces primero tenemos que despejar R, porque queremos saber el valor de R. De la segunda ecuación podemos despejar el valor de R, diciendo que R tiene que ser igual a F0 menos la aceleración 2 multiplicada por la masa del cuerpo. ¿Ya? Eso es algo importante que tenemos ahí. El punto es que esto no está en la respuesta, ¿cierto? Necesitamos saber el valor de la masa. Y el valor de la masa lo podemos determinar del primer problema. De acá despejamos fácilmente que el valor de la masa tiene que ser igual a F0 sobre A1. Por lo tanto, cuando resolvamos y reemplacemos M en esta ecuación, vamos a tener que R tiene que ser F0 menos A2 multiplicado por F0 y eso dividido por A1. Acá déjenme poner la fracción. ¿Ya? Después acá voy a factorizar, ¿cierto? Acá hay que hacer un arreglo algebraico más o menos notable. Si factorizamos por F0, esto nos va a quedar 1 menos A2 dividido A1. Y si seguimos, tenemos que esto es F0. El 1 lo voy a amplificar por A1. Entonces, esto es decir, A1 dividido A1 menos A2 sobre A1. ¿Ya? Es decir, básicamente el 1 lo multipliqué por A1 arriba y abajo de la fracción para igualar los denominadores. Ahora el denominador de esta fracción igual al denominador de esta fracción. Entonces las fracciones las puedo restar horizontalmente. Esto va a ser A1 menos A2 y todo eso dividido sobre A1. Y esa sería la respuesta correcta. Entonces, en la resta A1 menos A2, todo eso dividido en A1. Y la alternativa que tiene esa respuesta es la A. Eso es. Y creo que todas las demás no son. ¿Ya? Complejo, este ejercicio es complejo y
Y obviamente si tienen dudas de este ejercicio, ¿cierto? No les quedó claro algún paso que hice, me lo pueden consultar en la clase. Y la 13, que es el último, me interesa resolverla ahora. Entonces, tenemos en el sistema de la figura, entre el bloque P de 10 kilos y la mesa, existe un roce cinético de coeficiente igual a 0,4. Considere que la polea no experimenta roce, es decir, que la polea es ideal y la cuerda por lo tanto no tiene roce, y que el hilo es inextensible y que la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Si el bloque P se desliza con velocidad constante, ¿cuánto es la masa del bloque Q? Que, nuevamente les recuerdo, que la velocidad sea constante, esto implica que la aceleración es cero. Eso es bien importante porque nos va a simplificar la ecuación. Entonces, sobre P vamos a tener acá actuando la tensión, que es lo que lo tira hacia allá. Vamos a tener actuando la fuerza de roce, que iría hacia acá, la normal y el peso. Normal, y vamos a tener directamente el peso. Normal y peso. Y sobre este cuerpo de acá, sobre Q, vamos a tener actuando hacia arriba la tensión y hacia abajo vamos a tener actuando el peso. P. Y este va a ser el peso. El peso P. Bien, antes de plantear las ecuaciones voy a definir el sentido. Siempre defino el sentido de rotación de la polea hacia acá, entonces por lo tanto este va a ser todo lo que esté hacia el sentido de rotación de la polea va a ser positivo. Por lo tanto, rápidamente saco que del cuerpo P, del diagrama de cuerpo libre de P, voy a sacar que la normal es igual al peso y por lo tanto va a tener un valor fijo. 10 kilos multiplicado por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, me da que el peso son 100 newton. Después saco, ¿cierto? En el eje X, que es el eje movimiento, voy a tener que la tensión menos la fuerza de roce tiene que ser igual a 0 también. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0 debido a la condición de rapidez constante. De acá puedo sacar rápidamente el valor de la tensión. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce la puedo calcular rápidamente. La fuerza de roce, acuérdense que es el coeficiente de roce multiplicado por la normal. Por lo tanto, el coeficiente de roce es 0,4 y la normal es 100 newton, por lo tanto, la fuerza de roce equivale a 40 newton. De acá sacamos fácilmente que la tensión es igual a la fuerza de roce, por lo tanto, esto vale 40 newton. Sabemos el valor de la tensión enseguida. ¿Para qué vamos a necesitar el valor de la tensión? Porque cuando hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre para Q, vamos a tener que P menos la tensión tiene que ser 0. Es decir, que el peso, en este caso de Q, para ponerle acá bien claro, el peso de Q, tiene que ser igual a la tensión. Y la tensión es un valor que sabemos que eso vale 40 newton. Acá, le ratifico un poco por qué P lo anoto positivo, porque P está en el sentido de movimiento de la polea. Y entonces este es el sentido que yo elijo positivo. Si ustedes hubieran hecho tensión positiva y P negativo, no les puede dar. Entonces, sabemos que el peso de Q vale 40, pero el peso de Q es la masa de Q por la gravedad, que es 10. Eso es igual a 40. Por lo tanto, la masa de Q nos va a dar 40 sobre 10, y eso tiene que ser igual a 4 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta correcta, después de todo ese gran desarrollo, tiene que ser la A, 4 kilogramos. Con esto, ¿cierto? Dejamos terminar la grabación de la resolución de las preguntas y bueno, y se lo subiré dentro de poco, así que cuando lo vean en YouTube me hacen las consultas pertinentes.